Cristina Saralegui, un ícono de la televisión, ha sido el rostro de la verdad para millones, pero hoy, a sus 76 años, se enfrenta a su mayor desafío, la verdad sobre su propia vida. Durante décadas, su imagen ha sido pulida, brillante, pero oculta tras un velo de secretos. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa que todos conocemos? En su hogar, rodeada de recuerdos, Cristina se sienta frente a un espejo. La luz suave resalta las arrugas de su rostro, cada línea cuenta una historia. Pero hay una sombra en sus ojos, un reflejo de las decisiones que ha tomado. ¿Cuántas veces ha sacrificado su verdad por la imagen que el mundo espera de ella? Mientras el reloj avanza, su mente viaja a momentos oscuros, recuerdos de traiciones, amistades perdidas y decisiones que la han marcado. La pregunta que la atormenta es simple pero devastadora: ¿valió la pena? Cristina ha vivido en un mundo donde la apariencia lo es todo. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad se convierte en un enemigo? La presión de ser un modelo a seguir, de ser la voz de los que no tienen voz, ha creado un conflicto interno. La lucha entre su autenticidad y la imagen pública es feroz. Un día, en un evento, alguien le susurra al oído: ¿eres realmente feliz, Cristina? Esa pregunta la persigue. La respuesta se convierte en un eco en su mente. ¿La felicidad es un lujo que se puede permitir, o este es solo una ilusión construida sobre mentiras? Mientras la cámara se enfoca en su rostro, el mundo la ve sonreír. Pero dentro de ella, una tormenta se desata. La presión de mantener la fachada se vuelve insoportable. Cada aplauso que recibe es un recordatorio de lo que ha perdido, la conexión genuina con su propia vida. Cristina se pregunta si alguna vez podrá liberarse de las cadenas que la atan a su pasado. ¿Es posible encontrar la paz en medio del caos? La búsqueda de su verdad se convierte en una misión. Pero, ¿está lista para enfrentar las consecuencias? La vida después de la televisión no es lo que imaginó. Los rumores la han seguido como sombras. Cada secreto revelado es una herida abierta. La gente habla, especula, pero nadie conoce la historia completa. ¿Quién es realmente Cristina Saralegui? En su mente, las imágenes se entrelazan. Momentos de gloria, pero también de soledad. La fama trae consigo un precio. La pregunta que la atormenta es: ¿puede reconciliarse con su pasado y encontrar su verdadero yo? Mientras la cámara se aleja, el silencio se vuelve ensordecedor. La tensión es palpable. Cristina sabe que debe enfrentar sus demonios. Pero, ¿está preparada para lo que descubrirá? La verdad puede ser liberadora, pero también devastadora. La historia de Cristina es un viaje hacia la redención. Un camino lleno de obstáculos pero también de esperanza. La lucha por su identidad es un reflejo de la lucha de muchos. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una mentira? La vida es un escenario, y todos desempeñamos un papel. Pero, ¿qué sucede cuando el telón cae? Cristina se enfrenta a la realidad de que su vida ha sido una actuación. La pregunta que queda en el aire es inquietante. ¿Podrá encontrar su voz en medio del ruido? La cámara se detiene en su mirada, un instante de vulnerabilidad. La verdad está a punto de salir a la luz. Pero, ¿está lista para enfrentarla? La historia de Cristina Saralegui apenas comienza. ¿Qué secretos se revelarán y qué precio tendrá que pagar por su libertad? La tensión se acumula. La respuesta está al borde de sus labios, pero el miedo la paraliza. La vida después de la televisión es un laberinto y Cristina está a punto de entrar en la oscuridad. ¿Podrá encontrar la salida? La incertidumbre es abrumadora. La búsqueda de la verdad ha comenzado y el destino de Cristina está en juego. Cristina Saralegui miraba por la ventana de su infancia en La Habana. El sol brillaba intensamente, pero su corazón estaba nublado. Desde pequeña había sentido el peso de la historia. Su familia, como muchas otras, había sido marcada por el exilio. La revolución había traído consigo no solo cambios políticos, sino también la pérdida de seres queridos. ¿Cómo se puede construir un futuro cuando el pasado pesa tanto? Cada rincón de su hogar le recordaba lo que había dejado atrás. Las risas de su madre, los cuentos de su abuela, los abrazos de su padre. Todo se desvaneció en un instante. La partida hacia un nuevo país fue un acto de valentía, pero también de desesperación. Cristina se preguntaba: ¿es posible ser feliz en un lugar donde no perteneces? Esa pregunta la perseguiría durante años. En Miami, la vida era un torbellino. La cultura cubana se mezclaba con la estadounidense, creando un caldo de cultivo de identidades. Cristina se sentía como un pez fuera del agua. La nostalgia la abrazaba cada noche. En su mente, las imágenes de Cuba se entrelazaban con la realidad de su nuevo hogar. La lucha interna era feroz. ¿Debía olvidar su pasado para avanzar, o este era su historia la que la haría fuerte? Mientras crecía, Cristina encontró consuelo en la televisión. Era un refugio,
un escape, pero también se convirtió en un espejo de sus propias luchas. Cada programa que veía le recordaba su deseo de ser escuchada. Quería ser la voz de aquellos que, como ella, habían sido silenciados. Sin embargo, la sombra del miedo la acechaba. ¿Y si su voz no era suficiente? ¿Y si no lograba conectar con los demás? El camino hacia el estrellato no fue fácil. Las puertas se cerraban una tras otra. La industria del entretenimiento era implacable. Cristina se enfrentó a la discriminación, a la duda, a la soledad. Pero en su interior, una chispa de determinación ardía. Sabía que su historia era única. Sabía que podía resonar con muchos. La pregunta seguía ahí. ¿Valdrá la pena el sacrificio? Un día, mientras preparaba un programa, recibió una carta. Era de una mujer que había perdido a su familia en Cuba. Sus palabras eran un eco de su propia vida. La mujer le contaba cómo había encontrado consuelo en su programa. Cristina sintió un nudo en la garganta. Esa conexión, ese vínculo, era lo que había estado buscando. En ese momento comprendió que su dolor podía ser un puente, no una barrera. La emoción la invadió. Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Era posible que su sufrimiento pudiera ayudar a otros? La respuesta era un rotundo sí. A partir de ese instante, Cristina decidió que no se dejaría vencer por el miedo. Su voz se convertiría en un faro para aquellos que se sentían perdidos. La lucha interna se transformó en una misión. Cada programa que presentaba era una mezcla de risas y lágrimas. Hablaba de amor, de pérdida, de esperanza. La audiencia la abrazaba. Cristina se dio cuenta de que su historia no era solo suya. Era la historia de una generación que había sido desplazada, pero que aún anhelaba pertenecer. La pregunta que antes la atormentaba ahora se transformó en un mantra: ¿cómo puedo ser la voz de los que no tienen voz? Con cada episodio, su popularidad crecía. Pero el éxito trajo consigo nuevas dudas. ¿Estaba traicionando su pasado al convertirse en una figura pública? ¿Se estaba alejando de sus raíces? La lucha entre el deber y la identidad se intensificaba. Cristina se encontraba en una encrucijada. Debía seguir adelante o regresar a sus orígenes. La noche antes de un gran evento, se sentó sola en su habitación. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana. En su mente, las imágenes de Cuba danzaban. Recordó a su familia, a sus amigos, a su hogar. La pregunta resonó una vez más: ¿quién soy realmente? En ese instante, comprendió que no tenía que elegir. Podía ser ambas cosas, la voz de su generación y la guardiana de su historia. Cristina se levantó con una nueva determinación. Mañana, en el escenario, no solo hablaría por sí misma, hablaría por todos los que habían sido olvidados. La lucha interna había terminado. Ahora, su voz resonaría con fuerza. La historia de su vida se convertiría en un legado. Y así, con cada palabra, Cristina Saralegui se transformaría en un símbolo de esperanza y resiliencia. El show de Cristina no solo fue un programa de televisión, fue un fenómeno cultural. En cada episodio se rompían barreras, se desafiaban estereotipos, pero detrás de las luces brillantes y las risas había una sombra que acechaba a Cristina. La fama llegó rápidamente, la gente la amaba, pero también la odiaba. Cada semana se sentaba frente a millones de espectadores. Su sonrisa era una máscara. Detrás de esa sonrisa, una pregunta la atormentaba: ¿soy realmente quien la gente cree que soy? Cristina se convirtió en un símbolo de empoderamiento. ¿Pero a qué costo? Las historias que compartía eran desgarradoras. Historias de amor, traición y dolor. Cada relato la acercaba más a su audiencia, pero también la alejaba de sí misma. Un día, un invitado llegó al programa. Su historia era impactante. Hablaba de abuso, de sufrimiento. Cristina escuchaba, pero en su interior una batalla se libraba. ¿Debía ser la voz de los que no tienen voz? ¿O este debía proteger su propia vulnerabilidad? Mientras el invitado hablaba, los recuerdos la asaltaron. Su infancia, llena de inseguridades. La presión de ser perfecta. La lucha constante por ser aceptada. La pregunta seguía resonando: ¿soy suficiente? El programa continuó. Las cámaras rodaban, pero Cristina sentía que se desvanecía. La risa del público se convirtió en un eco distante. La conexión que había construido se sentía frágil. Cada aplauso era un recordatorio de su propia lucha interna. La controversia no tardó en llegar. Críticas, ataques. La gente la señalaba. Algunos decían que explotaba el dolor ajeno. Otros la acusaban de ser insensible. Cristina se sentía atrapada. ¿Era una heroína o una villana? Las noches se volvieron largas.
En la soledad de su hogar, se cuestionaba, ¿era realmente un faro de esperanza? ¿O este solo una figura pública que se beneficiaba del sufrimiento de otros? La línea entre el bien y el mal se desdibujaba. Un día decidió hacer un cambio. Quería ser más que una presentadora. Quería ser un ser humano. Así que invitó a su programa a alguien que había sido su inspiración. Una mujer que había superado adversidades. Cristina la miraba con admiración, pero también con miedo. El episodio comenzó. La mujer compartía su historia. Cristina, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de algo. No podía seguir ocultando su propia historia. Tenía que ser honesta, tenía que mostrar su vulnerabilidad. El momento llegó. Con voz temblorosa, comenzó a hablar. Yo también he sufrido. Yo también tengo cicatrices. Las palabras fluyeron. La audiencia quedó en silencio. La verdad era poderosa. La conexión se hizo más profunda, pero la controversia no se detuvo. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron. La pregunta seguía presente. ¿Era suficiente? La lucha interna continuaba. La fama era un arma de doble filo. Cristina se dio cuenta de que no podía complacer a todos. La búsqueda de aprobación la había consumido. Tenía que encontrar su propia voz. La voz que había estado ahogada por las expectativas. Cada episodio se convirtió en un viaje hacia la autoaceptación. La audiencia la acompañaba. Juntos, exploraban el dolor, la alegría, la lucha. Cristina se transformó. Ya no era solo una presentadora, era una mujer que se atrevía a ser vulnerable. La controversia se convirtió en parte de su historia. Aprendió a abrazar las críticas, a entender que no podía ser perfecta. La autenticidad se volvió su mayor fortaleza. El show de Cristina dejó una huella, no solo en la televisión, sino en la vida de muchas personas. La lucha interna de Cristina resonaba en cada corazón. La pregunta que la atormentaba se convirtió en un mantra. ¿Soy suficiente? Y así, en medio de la controversia y la fama, Cristina encontró su respuesta. No se trataba de ser perfecta, se trataba de ser real, de ser humana, de conectar. La lucha nunca terminó, pero ahora tenía un propósito que iba más allá de la pantalla. Cristina se sentó en la penumbra de su sala. El silencio era abrumador. Las sombras danzaban en las paredes, como si los ecos de su pasado la estuvieran acechando. Había sido una figura pública, admirada y criticada a partes iguales. Pero ahora, en su retiro, la vida parecía un laberinto de rumores y especulaciones. Los murmullos sobre su salud se habían intensificado. Algunos decían que estaba enferma, otros afirmaban que había perdido su fortuna. Pero, ¿qué había de verdad en todo eso? La incertidumbre la consumía. Cada día, se despertaba con la misma pregunta: ¿quién soy realmente sin el brillo de la fama? La presión de las expectativas la había perseguido durante años. Había construido su vida sobre la imagen de una mujer fuerte e invulnerable. Sin embargo, en la soledad de su hogar, se sentía frágil. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería ser honesta con su familia y con ella misma. Por otro, temía que la verdad pudiera destruir lo poco que le quedaba. Su hija, Valeria, entró en la habitación. La preocupación en su rostro era evidente. «Mamá, ¿estás bien?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Cristina sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Estoy bien, cariño, solo cansada». Pero Valeria no se dejó engañar. Había visto a su madre luchar contra sus demonios, y sabía que había más en juego. Cristina miró por la ventana. El sol se ocultaba, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Era hermoso, pero también aterrador. La belleza podía ser engañosa. ¿Cuántas veces había sonreído ante las cámaras mientras su corazón se desgarraba por dentro? La imagen perfecta que había proyectado era solo una máscara. Y ahora, esa máscara comenzaba a desmoronarse. Los rumores sobre su fortuna la atormentaban. Había tomado decisiones financieras cuestionables, impulsadas por la presión de mantener su estatus. ¿Había sido egoísta? ¿Había puesto su ambición por encima de su familia? La culpa la ahogaba. Cada vez que pensaba en su familia, en lo que podrían perder, el peso de su elección se hacía más pesado. La noche caía, y con ella la oscuridad se adueñaba de su mente. Cristina se preguntaba si alguna vez podría liberarse de las cadenas que la ataban a su pasado. La fama había sido un arma de doble filo. Le había dado todo, pero también le había robado su paz. ¿Valía la pena el precio que había pagado? Valeria se acercó y tomó la mano de su madre. «Mamá, no tienes que cargar con esto sola. Estamos aquí para ti». Las palabras de su hija resonaron en su corazón, pero la sombra de la duda seguía presente.
¿Podría ser realmente sincera con ella? ¿Podría abrirse sobre sus miedos y fracasos sin romper el lazo que las unía? Cristina cerró los ojos, tratando de encontrar claridad en medio del caos. La lucha entre el deseo de proteger a su familia y la necesidad de ser auténtica la desgastaba. ¿Qué pasaría si revelaba la verdad? ¿Y si eso significaba perder el amor y la admiración de su hija? La idea la aterraba. El reloj marcaba las horas, y el tiempo parecía detenerse. En su mente, las imágenes de su vida pasaban como una película. Los momentos de gloria, las risas, pero también las lágrimas y las decepciones. La vida no era solo un escenario, era un viaje lleno de decisiones difíciles y sacrificios. Cristina sabía que debía enfrentar sus demonios. No podía seguir huyendo. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la libertad. Pero, ¿cómo dar ese primer paso? La incertidumbre la paralizaba. La lucha interna se intensificaba, y la pregunta seguía resonando: ¿qué pasará si me enfrento a la verdad? La noche se volvió más oscura, y el silencio se hizo ensordecedor. Cristina sintió que el peso de su historia la aplastaba. Pero en medio de la tormenta emocional, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Tal vez, solo tal vez, la verdad podría ser el camino hacia la redención. Con un suspiro profundo miró a Valeria. La conexión entre ellas era palpable. En ese momento Cristina comprendió que no estaba sola. La lucha sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarse a sus miedos. La verdad podría ser aterradora, pero también podría ser liberadora. Y así, en la penumbra de su sala, comenzó a vislumbrar un nuevo amanecer. Cristina se encontraba en la sala de espera del hospital, el eco de los pasos resonando en el pasillo vacío. Su corazón latía con fuerza, cada golpe un recordatorio de la fragilidad de la vida. Su hijo, su pequeño guerrero, estaba en una batalla que ella no podía pelear por él. La incertidumbre la envolvía como una sombra, y la pregunta que la atormentaba era clara. ¿Era suficiente como madre? Miró a su alrededor. Las paredes estaban adornadas con dibujos de niños, sonrisas que parecían burlarse de su dolor. En ese momento se sintió atrapada entre dos mundos, el de la madre que lucha y el de la figura pública que todos admiraban. ¿Cómo podía ser ambas cosas? ¿Cómo podía mostrar fortaleza ante el mundo cuando su corazón estaba hecho trizas? La presión de ser un ícono la aplastaba. Las redes sociales no perdonaban. Cada publicación, cada comentario, era un recordatorio de que su vida era un espectáculo. La gente esperaba que ella sonriera, que compartiera momentos felices, pero dentro de ella había un caos. La imagen que proyectaba era una máscara, y detrás de esa máscara había una mujer desgastada por el miedo y la culpa. Cristina cerró los ojos, tratando de encontrar un momento de paz. Recordó las noches en vela, las lágrimas silenciosas que caían mientras su hijo luchaba contra su enfermedad. Se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Había tomado las decisiones correctas? ¿Había estado presente cuando más lo necesitaba? La culpa la consumía como un fuego que nunca se apagaba. El sonido de un monitor interrumpió sus pensamientos. Su hijo estaba en una habitación cercana, y el pitido constante era un recordatorio de su fragilidad. Se levantó de la silla, sintiendo que cada paso era un desafío. Al acercarse a la puerta, su mente se llenó de dudas. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría consolarlo cuando ella misma se sentía tan perdida? Al abrir la puerta, se encontró con la mirada de su hijo. Sus ojos, llenos de inocencia, la miraban con confianza. En ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Todo lo que importaba era él. Pero la pregunta seguía ahí, acechando en el fondo de su mente. ¿Era suficiente? ¿Podía ser la madre que él necesitaba? Se sentó a su lado, tomando su mano pequeña entre las suyas. La calidez de su piel le dio un poco de consuelo, pero la lucha interna continuaba. La imagen de la madre perfecta que había creado en su mente chocaba con la realidad de su vida. Era egoísta por querer ser más que solo una madre, por querer seguir su carrera, su pasión, mientras su hijo luchaba. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No quería que él la viera así, vulnerable. Pero, ¿acaso no era eso lo que él necesitaba? ¿Una madre real? Que enfrentara sus propios demonios. La lucha entre su imagen pública y su realidad personal se intensificaba. ¿Podía ser auténtica sin perder todo lo que había construido? Cristina respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. ¿Debía renunciar a su carrera para dedicarse por completo a su hijo? ¿O este debía encontrar un equilibrio, aunque eso significara enfrentar críticas y juicios? La presión era abrumadora, y la soledad la envolvía como una niebla densa. Mientras miraba a su hijo, una chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. No podía dejar que el miedo la controlara. Tenía que luchar, no solo por él, sino también por ella misma. La vida no era un espectáculo, era una serie de momentos crudos y reales.
Y en esos momentos, la autenticidad era más poderosa que cualquier imagen perfecta. Cristina se dio cuenta de que su valor no provenía de ser una figura pública, sino de ser una madre que amaba incondicionalmente. La lucha no terminaría, pero estaba dispuesta a enfrentarse a ella. La pregunta que la atormentaba comenzó a transformarse, no se trataba de ser suficiente sino de ser verdadera. Con esa nueva perspectiva, se inclinó hacia su hijo y le sonrió. En ese instante, comprendió que la conexión que compartían era más fuerte que cualquier desafío. La vida era un viaje, y aunque el camino sería difícil, no estaba sola. Juntos, enfrentarían lo que viniera. El escenario estaba iluminado por un resplandor tenue. Las cámaras enfocaban a la mujer que había regresado no solo a la televisión, sino a la vida misma. Su aparición en Despierta América no era solo un regreso triunfal, era un acto de valentía. Pero ¿qué significa realmente ser valiente? Esa pregunta resonaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar a una audiencia que la había juzgado, admirado y en ocasiones despreciado. La sala estaba llena. Los rostros expectantes la miraban, pero ella solo podía ver sombras de su pasado, de los mitos que la rodeaban. Había sido la musa de muchos, pero también la víctima de sus propias decisiones. La presión de ser un ícono la había consumido. ¿Era realmente fuerte o solo había aprendido a ocultar su fragilidad? Mientras la música de fondo se desvanecía, su corazón latía con fuerza. Recordó las noches en las que se sentía sola, atrapada en un ciclo de expectativas y decepciones. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería ser la mujer que todos esperaban. Por otro, anhelaba ser auténtica, libre de las cadenas que la ataban a una imagen idealizada. ¿Podría reconciliar esas dos versiones de sí misma? El presentador la saludó con entusiasmo, pero ella sintió un nudo en el estómago. Las palabras de bienvenida resonaban vacías. La verdadera batalla estaba dentro de ella. La pregunta que la atormentaba era simple, pero devastadora: ¿quién soy realmente? Esa búsqueda de identidad la había llevado a un abismo de inseguridades. La imagen que proyectaba al mundo era solo una máscara, una defensa contra el dolor. Mientras hablaba, sus palabras fluyeron como un río desbordado. Compartió su historia, pero no sin titubear. Cada frase era un recordatorio de sus luchas. La audiencia escuchaba, pero ella sentía que cada mirada era un juicio. ¿La verían como una heroína o como una fracasada? La dualidad de su existencia la mantenía en un estado constante de ansiedad. Un recuerdo la golpeó con fuerza, la vez que decidió alejarse de todo. La presión había sido abrumadora. Se había encerrado en su habitación, rodeada de sombras, sintiendo que el mundo la había olvidado. En esos momentos de soledad, se preguntaba si alguna vez podría volver a ser la misma. La lucha por encontrar su voz había sido un viaje doloroso, lleno de dudas y miedos. El presentador, ajeno a su tormento interno, le hizo una pregunta que la sacudió. ¿Qué significa para ti este regreso? En ese instante, el tiempo se detuvo. La respuesta no era sencilla. Para ella, el regreso era más que un retorno a la fama. Era una oportunidad para sanar, pero ¿podría realmente sanar si seguía atada a su pasado? La tensión en la sala aumentó. Ella podía sentirla, como un peso en el aire. La audiencia contenía la respiración, esperando su respuesta. En su interior, la batalla continuaba. La voz de su inseguridad susurraba: no eres suficiente, nunca lo serás. Pero había otra voz, más fuerte, que le decía que era hora de liberarse. Era el momento de enfrentar sus demonios. Con cada palabra que pronunciaba, se sentía más ligera. Habló de sus fracasos, de las veces que había caído y se había levantado. La vulnerabilidad se convirtió en su aliada. La mujer que una vez se sintió atrapada en un laberinto de expectativas, ahora estaba comenzando a encontrar su camino. La resiliencia no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. La audiencia comenzó a reaccionar. Algunos se emocionaron, otros se sintieron inspirados. Ella podía ver en sus ojos una conexión. Era un momento de verdad, un instante en el que la autenticidad brillaba más que cualquier mito. La mujer que estaba frente a ellos no era la figura idealizada que habían creado. Era real, imperfecta y sobre todo humana. Mientras la conversación avanzaba, la pregunta que la había atormentado comenzó a desvanecerse. ¿Quién soy realmente? Se transformó en soy quien elijo ser. Esa revelación fue liberadora. La lucha interna no había terminado, pero había dado un paso hacia la aceptación. La mujer que había regresado no solo era fuerte, era una guerrera que había enfrentado sus miedos y había decidido vivir en su verdad. El programa continuó, pero para ella, el verdadero espectáculo había sido el viaje hacia su interior.
Había confrontado sus mitos, desafiado sus inseguridades y en el proceso había encontrado una nueva fuerza. La resiliencia no era solo un rasgo, era su historia, su legado, y en ese momento supo que estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su vida. Cristina Saralegui siempre fue vista como una figura fuerte. En la televisión su sonrisa iluminaba las pantallas, pero detrás de esa imagen había una tormenta, una lucha interna que pocos conocían. ¿Qué pasa cuando la persona que todos admiran se siente perdida? Esa es la pregunta que la atormentaba. Desde pequeña Cristina soñaba con ser una voz para los que no la tenían. Creció en un mundo donde las expectativas eran altas. Su familia de raíces cubanas le enseñó el valor del trabajo duro. Pero con cada éxito, la presión aumentaba. La fama trajo consigo un precio: la soledad, la duda, la inseguridad. Cada vez que se apagaban las luces del estudio, la risa se desvanecía. En la oscuridad se enfrentaba a sus demonios. ¿Era suficiente? ¿Estaba realmente ayudando a su comunidad? Las preguntas la perseguían. La imagen de la mujer fuerte se desmoronaba. La lucha entre su imagen pública y su realidad personal se intensificaba. Un día, mientras revisaba correos de sus seguidores, encontró una carta que la impactó. Una joven le contaba cómo su programa había cambiado su vida. La chica había enfrentado el bullying y la depresión. Cristina sintió una mezcla de orgullo y culpa. ¿Era su éxito a expensas de su propia felicidad? Esa carta la llevó a una profunda reflexión. ¿Qué significa ser un modelo a seguir cuando uno mismo no se siente completo? Las noches se volvieron más largas. En su mente, la batalla se intensificaba. La voz de la joven resonaba en su cabeza. «Gracias por ser mi inspiración», decía. ¿Pero quién inspiraba a Cristina? La presión de ser perfecta la consumía. La imagen de la mujer fuerte se convirtió en una máscara, una que ya no podía quitarse. Un día decidió hacer algo diferente. En su programa habló sobre sus luchas, compartió sus inseguridades. La reacción fue abrumadora. Los mensajes de apoyo inundaron su bandeja de entrada. La gente se sentía conectada. Por primera vez, Cristina se sintió vulnerable, pero liberada. La autenticidad resonó con su audiencia. La lucha interna se convirtió en un puente hacia los demás. Sin embargo, la batalla no terminó. Cada día era un nuevo desafío. La presión de la industria seguía ahí. Las críticas, los comentarios negativos, todo pesaba sobre sus hombros. La pregunta seguía presente. ¿Era suficiente? La lucha entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de cumplir con las expectativas externas la desgastaba. Un día, mientras caminaba por la playa, se detuvo a observar el mar. Las olas rompían con fuerza, pero también se retiraban. En ese momento comprendió algo fundamental. La vida es un ciclo. A veces, hay que dejar ir para poder avanzar. La lucha no era solo suya, era universal. Todos enfrentamos batallas internas. Todos buscamos respuestas. Cristina decidió que su historia no sería solo sobre el éxito. Quería compartir la verdad detrás de la fama. La vulnerabilidad, la lucha, la búsqueda de la paz interior. Comenzó a invitar a otros a su programa, personas que también habían enfrentado sus demonios, historias de superación, de lucha, de esperanza. La audiencia se sintió inspirada, la conexión se profundizó, la vida de Cristina se transformó. Ya no era solo una figura pública, se convirtió en un símbolo de resiliencia. La lucha interna que había enfrentado la hizo más fuerte. Aprendió que no hay vergüenza en ser vulnerable, que la autenticidad es poderosa. Cada historia compartida era un paso hacia la sanación. A medida que su programa crecía, también lo hacía su mensaje. La importancia de hablar sobre la salud mental, de ser honestos sobre nuestras luchas. Cristina se convirtió en una defensora de la autenticidad. Su viaje personal resonó con millones. La lucha interna que había enfrentado se convirtió en un faro de esperanza. Hoy, Cristina Saralegui es más que una presentadora. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una historia, una lucha personal que merece ser contada. La vida no siempre es perfecta, y eso está bien. La verdadera fortaleza radica en ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Si quieres seguir explorando historias inspiradoras como esta, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje. La lucha de Cristina es solo una de muchas. Cada historia tiene el poder de transformar vidas. ¿Cuál será la próxima?